Acaba de pasar un cometa más viejo que el Sol a solo 30 millones de kilómetros de Marte. Vino de otra galaxia y está hecho de hielo seco puro. Los científicos gritan, es de otro universo. Ya se va y nunca volverá. Esto es histórico. Hace apenas unos minutos, las pantallas de control en varios observatorios del planeta comenzaron a registrar un patrón que nadie esperaba volver a ver. Después de casi 3 meses en los que el extraño visitante interestelar Freya Atlas parecía haberse estabilizado, de pronto algo se encendió en los sistemas internacionales de vigilancia espacial. Una alerta silenciosa, invisible para el público, pero absolutamente clara para quienes trabajan dentro de esa maquinaria global. Tenemos un comportamiento anómalo. Lo sorprendente no fue solo la activación del sistema, sino la velocidad con la que se movilizó. Las redes que normalmente tardan días en coordinarse, de pronto estaban trabajando como si se tratara de una operación militar perfectamente ensayada. La Red Internacional de Alerta de Asteroides comenzó a redistribuir prioridades de observación, telescopios que estaban estudiando supernovas o exoplanetas fueron redirigidos sin previo aviso, y equipos completos de analistas fueron convocados fuera de turno. No hubo comunicados. No hubo explicaciones. Solo instrucciones directas. Y todo, absolutamente todo, tenía un objetivo: 3 de enero Atlas. Lo más extraño es que esta red nunca se activa para un cometa. Nunca. Asterrad se creó para una sola función: proteger al planeta de un posible impacto. Cuando un objeto tiene trayectoria incierta, cuando existe riesgo de colisión, cuando las matemáticas no son suficientes, entonces sí, la red entra en modo operativo. Pero Atlas no tiene riesgo de choque con la Tierra. Ninguno. Su acercamiento más próximo estará a cientos de millones de kilómetros. En términos astronómicos, es prácticamente nada. Entonces, ¿por qué activar un sistema de defensa planetaria para un objeto que no representa peligro? La respuesta está en los datos internos que todavía no se han hecho públicos. Datos que muestran que el objeto no está haciendo lo que debería hacer. Que su movimiento tiene irregularidades. Que se han detectado desviaciones, quizás mínimas, pero suficientes para encender alarmas. Cuando un objeto interestelar no obedece con precisión la dinámica orbital proyectada, se considera un candidato de alta anomalía. Y Atlas acumula anomalías como si fueran piezas de un rompecabezas que no fue diseñado para encajar con nuestras reglas. Para empezar, su alineación orbital desde el primer día fue demasiado precisa. La probabilidad de que un visitante al azar entre con un ángulo de apenas 4.89 grados respecto al plano de los planetas es menor al 1%. Es como si hubieras lanzado una moneda al aire 1.000.000 de veces y siempre cayera de canto. El tipo de coincidencia que hace que cualquier científico frunza el ceño y diga, esto no está bien. Luego vino lo que muchos llaman la fase silenciosa. Durante semanas, Atlas parecía estático, inofensivo, un bloque helado viajando sin rumbo. Pero los telescopios más sensibles comenzaron a notar detalles sutiles, pequeñas fluctuaciones en el brillo, cambios inesperados en las firmas espectrales, pulsos de material que no coincidían con la distancia al Sol. Nada dramático, pero sí raro. Suficientemente raro como para que la comunidad científica dejara de mirarlo como un simple cometa y comenzara a examinarlo como un misterio que se estaba comportando demasiado bien o demasiado mal. Porque cuando un objeto se comporta demasiado bien, significa que esa precisión no es un accidente. Y cuando se comporta demasiado mal, significa que hay fuerzas invisibles actuando sobre él. Y aquí entra la parte más inquietante. La red de alerta no se activó justo cuando Atlas era visible. Se activó exactamente cuando estaba entrando en el periodo en el que nadie puede observarlo, su ocultamiento detrás del Sol. Durante varios días, el objeto quedará completamente fuera de nuestra vista. Ningún telescopio terrestre podrá seguirlo. La luz del Sol lo cubrirá todo. Y es justo ese periodo el que la red considera crítico. No porque haya peligro, sino porque es la ventana perfecta para un cambio. Una maniobra. Una aceleración. O una desviación. Si un objeto fuera a alterar su trayectoria, ese sería el momento ideal. Sin testigos. Sin registros.
Sin cámaras. Todo esto coincide con un detalle que cada día está levantando más sospechas, la demora en la publicación de datos que se supone debieron haber salido ya hace semanas. Imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, que tiene cámaras tan potentes que pueden captar sombras sobre la superficie marciana con centímetros de precisión, no han sido publicadas. Las imágenes de ExoMars tampoco. Lo único que tenemos es el silencio. Y cuando el silencio viene de instituciones que normalmente publican hasta la sombra de un asteroide del tamaño de una lavadora, entonces no hablamos de retrasos, hablamos de decisiones. Pero la frase que encendió todo esto vino del científico más controversial, y al mismo tiempo más respetado, del mundo en temas de objetos interestelares, Avi Loeb. Un hombre que no habla a la ligera. Que no hace bromas cuando se trata de ciencia. Que no juega al sensacionalismo. Y él dijo, literalmente: si alguien quiere tomarse vacaciones, que las tome antes del 25 de noviembre. Una declaración así no se hace por gusto. Una declaración así significa que ese día hay una probabilidad, quizá pequeña, quizá grande, de que ocurra algo que obligue al mundo a detenerse. 25 de noviembre. Ese es el día clave. Ese es el día en el que Atlas alcanzará el punto de mayor aceleración de todo su recorrido. El instante en el que su velocidad será tan alta que cualquier empuje, por pequeño que sea, podría alterarlo todo. Y esto es fundamental. Cuando un objeto pasa por superhelio, el efecto Oberth convierte un impulso mínimo en un cambio gigantesco. Eso permite maniobras que serían imposibles en cualquier otro punto. Las naves espaciales de la humanidad lo han usado desde los años 70 para obtener velocidad sin gastar demasiada energía. Si Atlas pudiera hacer algo así, teórica y hipotéticamente, ese sería el momento perfecto. Pero aquí entra otra coincidencia que hace temblar a quienes calculan órbitas para vivir. Atlas estará detrás del Sol exactamente durante ese periodo. Invisible. Intocable. Fuera de nuestro alcance. Y eso, para los especialistas, es suficiente para activar vigilancia global. No porque crean que sea artificial. No porque crean en teorías de ciencia ficción. Sino porque saben que algo no cuadra, que algo está fuera de la estadística natural. Y cuando algo está fuera de la estadística natural, la ciencia no mira hacia otro lado. Y mientras la comunidad científica mundial sostiene la respiración, el comportamiento de Threa Atlas continúa acumulando detalles inquietantes. No hablamos de explosiones luminosas ni de giros visibles a simple vista. No. El verdadero misterio está en las pequeñas desviaciones. En las variaciones microscópicas que solo los instrumentos más sensibles del planeta pueden detectar. En los espectros, en las fluctuaciones, en los pulsos de material, en los datos que no deberían estar ahí, pero están. Cada día que pasa, los centros de análisis reciben reportes que parecen tomados de un laboratorio de física experimental, no de un cometa. Señales débiles, pero constantes. Pulsos que aparecen y desaparecen. Cambios en la intensidad del brillo que parecen seguir patrones. Comportamientos que no son completamente aleatorios, ni completamente naturales. Porque la verdad es esta. Cuando un objeto interestelar muestra variaciones químicas que coinciden exactamente con nuestros propios comunicados científicos. Cuando las proporciones de materiales como el níquel y el hierro cambian justo después de que los astrónomos publican que no hay hierro. Cuando las emisiones de cianuro se organizan en una anticola completamente fuera de la lógica solar. Algo está respondiendo. Tal vez no respondiendo a nosotros. Tal vez no respondiendo a nuestra presencia. Pero sí respondiendo a algo. Y esto representa otra capa profunda del misterio. Porque los objetos naturales, incluso los más extraños, no esperan a que nosotros publiquemos un dato para cambiar su comportamiento. No ajustan sus proporciones químicas. No corrigen sus irregularidades. No alteran sus emisiones. Simplemente existen. Pero con Atlas, cada paso parece acompañado de un eco. Publicamos un hallazgo. Y días después, Atlas corrige la anomalía. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Algo más?
Ahí es donde el mundo científico no se pone de acuerdo. Porque también está el precedente histórico. En 2017, Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, aceleró sin razón aparente. No expulsó gas. No generó cola. No se comportó como un cometa. Y sin embargo, se movió como si algo lo impulsara. En aquel momento, Avi Loeb fue uno de los pocos científicos que se atrevió a sugerir que podía tratarse de una estructura diseñada para aprovechar la radiación solar. Una idea audaz, polémica, incómoda para muchos. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar por qué se aceleró. Ninguna teoría convencional lo resuelve por completo. Y ahora, 8 años después, tenemos un segundo visitante interestelar mostrando comportamientos anómalos. Solo que esta vez, Atlas está entregando mucho más material científico. Mucho más detalle. Mucho más comportamiento medible. Y ahora la pregunta ya no es si un objeto interestelar puede actuar extraño, sino si dos visitantes con comportamientos extraños en menos de una década pueden seguir considerándose coincidencias. La probabilidad de que dos objetos interestelares consecutivos presenten anomalías profundas, químicas, espectrales y dinámicas, es tan baja que algunos ya la descartan como casualidad. Otros, más cautos, piensan que simplemente estamos observando con mejores instrumentos. Y un tercer grupo, los más conservadores, insiste en que todo tiene explicación natural, aunque esa explicación todavía no existe. Mientras tanto, el 25 de noviembre se acerca como un reloj marcando una cuenta regresiva silenciosa. En ese instante crucial, cuando Atlas alcance su velocidad máxima y desaparezca completamente del campo de visión terrestre, toda la maquinaria científica estará en estado de alerta. No habrá cámaras que puedan seguirlo. No habrá telescopios que puedan rastrear su brillo. No habrá datos espectrales. Será un vacío total. Y es justamente en ese vacío donde se enciende la preocupación. Porque si algo cambiara, si Atlas desviara su trayectoria, si ejecutara una maniobra, si alterara su movimiento, no lo sabríamos hasta que emergiera nuevamente del otro lado del Sol. Y cuando lo hiciera, cualquier desviación sería imposible de ocultar. La ciencia orbital es implacable. 1 más 1 siempre es 2. La trayectoria esperada está calculada con absurdos niveles de precisión. Si Atlas regresa a la vista pública siguiendo exactamente esa trayectoria, la naturaleza gana. Si regresa con una desviación, por mínima que sea, todo cambia. Y no hablamos de un todo cambia simbólico o poético. Hablamos de un todo cambia literal. Porque si el 25 de noviembre el objeto realiza una maniobra, la conclusión será directa. No es un cometa natural. Y en ese instante, la humanidad ingresaría oficialmente en una nueva era. Pero incluso si Atlas no realiza ninguna maniobra, incluso si todo parece natural, hay otro misterio que sigue creciendo día a día, la movilización silenciosa de agencias y organizaciones científicas. La red internacional de alerta no se activa por deporte. Se activa por responsabilidad. Se activa porque hay incertidumbre. Y porque hay datos que el público aún no ha visto. Da igual si hablan de entrenamiento. Da igual si dicen que es un ejercicio técnico. El comportamiento institucional jamás miente. Un dato aún más desconcertante ocurrió durante el periodo exacto en el que Atlas comenzó a ocultarse, la divulgación de imágenes detalladas de su acercamiento a Marte se detuvo abruptamente. Las cámaras capaces de detectar señales diminutas en la superficie marciana debieron haber captado algo. Era imposible no obtener datos. Pero esos datos nunca aparecieron. ¿Demora? ¿Problemas de transmisión? ¿O algo que no se quiere publicar aún? El público ve esto como un detalle. La comunidad científica lo ve como un síntoma. Mientras tanto, Avi Loeb continúa insistiendo en su escala personal, clasificando a Atlas como un 4/10. No afirma nada. No garantiza nada. No dramatiza. Pero también deja claro que, según él, Atlas no puede considerarse completamente natural sin antes pasar por la prueba definitiva del perihelio. Otros científicos dicen que Loeb exagera.
Pero también dicen que Atlas es el objeto interestelar más extraño jamás observado. Las dos cosas parecen incompatibles, pero ambas se dicen en voz baja. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de astrónomos serios no creen que Atlas sea artificial. No porque no existan anomalías, sino porque la probabilidad sigue siendo baja. Las leyes naturales cubren casi todo el espectro de posibilidades. Un cometa interestelar puede ser extremadamente inusual sin dejar de ser natural. Puede formarse en entornos distintos, en sistemas estelares con química exótica. Puede tener capas internas que nunca habíamos observado. Puede venir de una región de la galaxia completamente distinta a la nuestra. Eso es totalmente posible. Pero la pregunta aquí no es si es probable. La pregunta ¿es imposible? Porque si no es imposible, entonces la ciencia debe mirar con los ojos bien abiertos. Y por eso la red global está activa. Por eso los telescopios están sincronizados. Por eso nadie quiere perder ni un milisegundo del comportamiento de Atlas. Porque un evento de probabilidad baja, pero con consecuencias gigantescas, merece toda la atención del mundo. Y mientras la fecha se acerca, mientras Atlas se esconde del sol y mientras todas las agencias siguen en silencio, el mundo entero se pregunta lo mismo. ¿Qué pasará cuando reaparezca? ¿Seguirá exactamente la trayectoria esperada? ¿O volverá mostrando un camino distinto? Porque si lo hace, incluso por un segundo de arco, incluso por una fracción de grado, será imposible ocultarlo. Y en ese instante, la humanidad, consciente o no, cruzará un umbral. Un antes y un después. El 25 de noviembre no será solo una fecha astronómica. Será un punto de inflexión. Hasta entonces, solo queda esperar. Observar. Calcular. Y aceptar que el universo, una vez más, está a punto de contarnos algo que no esperábamos escuchar. Esto es Astro Plus. Y lo que viene, puede cambiarlo todo.